Buenas tardes, buenas noches o buenos días, amigos, donde ustedes estén. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, su podcast de temas médicos, parte médico, con un nuevo capítulo hoy para ustedes. Les recordamos nuestras señas, @mundour, @Julio Castro M en Twitter e Instagram, y a través de las plataformas de video streaming. Nos pueden ver en YouTube, Apple Music y Spotify. En el buscador, donde sale la barrita de búsqueda, ponen parte médico Julio Castro y le salen cada uno de nuestros programas, que sale semanalmente los jueves a las 8 de la noche, pero quedan puestos en la web y pueden compartirlos cuando ustedes quieran, con quien ustedes quieran, a través del link que está allá abajo, que es la flecha que va hacia el lado izquierdo. Pero también en el chat que está abajo pueden escribirnos, pueden comentarnos dónde están, pueden sugerirnos nuevos temas que estas últimas semanas hemos hecho un par de temas que nos han sugerido nuestros oyentes. Y también pueden ver otros links. Hoy le vamos a poner un par de links aquí que van a ser de utilidad, porque vamos con un tema que tiene mucho que ver con la realidad actual, y es el regreso seguro a clases. Cómo son las medidas o cómo tiene que ser el protocolo en los colegios y en las universidades para regresar a clase. Y les voy a dar una serie de documentos que se manejan internacionalmente, que puede ser guía para directores de colegios, universidades, y para entender un poco cuál es la política institucional del regreso seguro a clases, para hacer que nuestros niños y nuestros jóvenes, también nuestros adultos que van a clase, puedan regresar de una forma segura y tratar de controlar las enfermedades infecciosas que tenemos en este momento, porque no solamente tenemos COVID, también hay monkeypox en el mundo. Ya ha habido casos de monkeypox en el país, pero estas medidas funcionan igual para COVID como para monkeypox. Entonces vamos a empezar. Lo primero, siempre más importante de todo, es entender dónde estamos en este momento en la epidemia. Entender el momento exacto de la epidemia en nuestro país y en el mundo nos hace entender mejor qué esperar, ¿ok? Y hemos visto declaraciones recientes del presidente Biden, del doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud, donde, palabras más, palabras menos, hacen énfasis a que estamos al final de la epidemia. El final no quiere decir que se haya acabado, por lo tanto, este es el momento de seguir aplicando algunas de las medidas que son importantes para tratar de controlar la epidemia. Y voy a hacer un símil. Y con el símil lo vamos a utilizar con la primera imagen que tenemos, vamos a ver en pantalla, que es cómo va la epidemia en este momento en el país. Entonces ahí vamos a ver, eso es como una suerte de montaña rusa. Las barritas rojas son el número de casos, las líneas amarillas el número de fallecidos. Está a dos escalas diferentes, simplemente para ver la relación de uno con el otro, que son bastante simétricas. Y podemos identificar cuatro montañas importantes o cuatro picos: el pico de julio-agosto de 2020, después el pico entre abril y octubre del 21, después Omicron los primeros meses del año 22, y como ven tuvimos otro pico recientemente entre junio y agosto del 2022. En este momento, si bien estamos en un punto bajo, las semanas anteriores cerraron con promedio de 300 casos, pero habíamos tenido casi 1000 casos hace 4 o 5 semanas atrás. Estamos en bajada del número de casos, pero hemos estado de bajada en otras oportunidades. Y si uno ve esa tendencia de sube y baja, sube y baja, sube y baja, pareciera lo más probable, y es lo que espera el mundo científico, que entre otoño norte o invierno norte, es decir, entre octubre, noviembre a febrero, marzo del año que viene, lo más probable es que venga una nueva onda pandémica. Muy probablemente de menor intensidad. La intensidad que la medimos por el número de fallecidos ha venido disminuyendo progresivamente, pero el número de casos va a depender un poco de la transmisibilidad del virus, es decir, de si esta pandemia o ese variante es más transmisible o menos transmisible, cosa que no podemos predecir. Entonces, yo utilizo un símil que vamos a entender más allá del tema de la epidemia, gráficamente. Es que cuando usted tiene el grifo del agua en su casa, usted lo cierra. Normalmente el grifo queda goteando. Y cuando está goteando, usted no abre el grifo porque vuelve a salir agua. Usted, cuando el grifo está goteando, lo aprieta más. Bueno, en este momento el grifo está goteando, es decir, tenemos una poca cantidad de casos, pero es el momento de apretar para terminar de cerrar el grifo. Nuestra capacidad de acabar con la epidemia en este momento
es mucho mejor que cuando estamos en un pico. Entonces, tenemos que seguir haciendo una serie de medidas o tenemos que ser estrictos con una serie de medidas para tratar de trancar el grifo para que todos terminemos de acabar con esta epidemia lo más temprano posible, porque es lo que todos queremos, llegar a una vida normal y no está con esta nueva realidad que tenemos. Entonces, la pregunta es, y está muy enfocado porque las clases empiezan la próxima semana y hay muchísimas preguntas, nos han llamado directores de colegios, sociedades de padres nos contactan y aquí le doy las guías de lo que, una de las guías, hay varias guías, pero les quiero compartir con ustedes hoy en general la secuencia de la guía del CDC de Atlanta, que es el Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta. Aquí vamos a ver la segunda imagen. También en nuestro chat les voy a poner el acceso a este documento que está en español y está en inglés, está en otros idiomas también. Por lo tanto, es muy fácil de incorporar y lo vamos a poner el link para que tengan acceso al documento en nuestro chat, en el chat de abajo, en el que están en las casillas de abajo. Y vamos a ir avanzando sobre los conceptos generales de este documento que son muy importantes como el camino, la guía o el plan de ruta para seguir en estas primeras semanas de octubre como inicio de actividades escolares en todo el territorio nacional, en Venezuela al menos. El primer concepto que tiene que ver con este documento tiene que ver con mantenerse al día con las vacunas. ¿Qué significa eso para los niños en Venezuela? Y es que todo niño mayor de 5 años debería tener en Venezuela al menos 3 vacunas de COVID. Al menos 3. Si tiene 4 mejor, pero al menos 3 vacunas de COVID o idealmente la última vacuna en los últimos 6 meses. Es decir, con 3 vacunas, independientemente de la edad del joven o el adulto, está bien vacunado. 4 a las personas que son mayores de 65 años, los niños o los jóvenes que tienen enfermedades inmunológicas, toman medicamentos, etcétera, etcétera. Pero nuestro basal debe ser 3. O sea que si su hijo no tiene 3, llegue a cumplir las 3 vacunas. Eso es fundamental. También recomendamos la utilización de la vacuna de influenza. Empieza la temporada de vacunación con influenza. La cepa 2022-2023 va a estar disponible entre octubre y noviembre en Venezuela y en la mayoría de los países del hemisferio norte del mundo. Así es que también recomendamos la vacunación de influenza porque protege contra un virus que puede tener alguna actividad. Segundo punto, sigue la norma para los colegios de quedarse en casa si están enfermos. Las personas que tienen fiebre, malestar, dolor muscular, dolor de garganta, deben quedarse en su casa, ¿ok? No deben ir al colegio porque el colegio es un entorno donde se puede aumentar la transmisibilidad. Y volviendo al tema que dimos el primer punto inicialmente, la forma más rápida de volver a la vida normal es seguir cortando la cadena de contagio para hacer que el grifo finalmente se cierre y no quede goteando. Las personas que tienen síntomas también deben hacerse pruebas. Es decir, usted cuando ya tiene síntomas, si es COVID, muy probablemente ya tiene la posibilidad de detectarse con pruebas. Se puede hacer prueba de antígeno o puede hacer prueba de PCR. Y hay que tener la particularidad de que las variantes últimas, sobre todo las variantes de Omicron y sus subvariantes en los últimos meses del año 2022, tenían hasta un 30% de probabilidades de tener una prueba de antígeno negativa. Es decir, si usas una prueba de antígeno con síntomas y parece COVID, repítase la prueba de antígeno a las 48 horas o hace un PCR y sobre eso toma decisión. La tercera gran guía para este tema de las clases es buena ventilación. La ventilación en nuestro país, en el trópico, tenemos la ventaja de que en la mayoría del país no hay condiciones extremas de temperatura. Por lo tanto, si tenemos la oportunidad de abrir las ventanas o abrir las puertas, idealmente las puertas y las ventanas, para que se establezca un flujo de circulación, sería ideal. También se utilizan o se están recomendando la utilización de monitores de ventilación. Son unos aparaticos pequeños. Vamos a hacer un programa específicamente de cómo se maneja el aparato y para qué sirve, que mide la cantidad de CO2. El CO2 es parte de lo que cuando respiramos el ser humano bota al aire ambiente, y al aumentar los niveles de CO2 quiere decir que el ambiente no está suficientemente bien ventilado. Y
niveles por encima de 500 partículas por minuto, independientemente del tamaño, independientemente del número de personas, ya no son aconsejables. Entonces, usted puede hacer que en su colegio o en su salón, por ejemplo, medir con 20 niños, pone el medidor de CO2 y espera que se estabilice, eso tarda unos 15-20 minutos, en una clase donde el profesor da clase, donde los muchachos hacen algunas exposiciones y van midiendo, no tiene por qué tener el aparato todo el tiempo allí, pero saber qué número de personas corresponde al número de partículas por minuto de CO2 en una condición normal, le va a dar una idea si en un salón puede haber 20 niños, o puede haber 30 niños, o puede haber 40 niños, o puede haber 50 niños, porque la relación de la dimensión con el número de personas es lo que usted va a medir con el aparato del CO2 y ya sabe cuál es el aforo que usted va a poder tener en un sitio determinado, porque hay sitios pequeños o hay sitios grandes. Entonces, la medición de la ventilación con este aparatico es importante, cuesta alrededor de $30-40, se puede pedir por Amazon idealmente y no hace falta que cada salón tenga uno. Pero no es lo mismo un sitio cerrado donde usted ve proyecciones, por ejemplo, y hay un cuarto oscuro y se utiliza para ver determinado tipo de audiovisual y es completamente cerrado y tiene aire acondicionado, que un aula que tiene ventanas, que tiene puertas y que el aire corre libremente. Idealmente la ventilación natural es lo más importante. En nuestro país no hay sistemas de ventilación de alta eficiencia que se llaman EPA con H, que garantizan el número de partículas por millón de CO2 y una recirculación habitual. Pero todo eso se resuelve midiendo el nivel de CO2. En el sitio donde yo trabajo lo tenemos y ya sabemos, ya tenemos una medición de cuántas personas en el auditorio pueden estar en una conferencia, entonces más de esas personas tienen que estar conectadas y no pueden estar en el mismo salón. Tenemos que seguir con el protocolo de higiene de las manos y la higiene respiratoria, es decir, lavarnos las manos varias veces al día con agua y jabón. Si vamos a toser, utilizar este gesto, ¿ok? O taparnos y después lavarnos las manos, pero este gesto es más importante y ese protocolo tiene que seguir siendo de utilidad. Otro protocolo es el protocolo de limpieza de los salones. Los salones se deben limpiar al menos una vez al día. En el documento están las sustancias recomendadas, habitualmente soluciones cloradas es más que suficiente, no hay que utilizar cosas particularmente complejas y idealmente con un trapo y agua y jabón o agua y soluciones de cloro está en el documento, se pueden utilizar para sobre todo para limpiar los pupitres y limpiar la mesa del profesor, que son los sitios donde habitualmente caen las partículas de las gotitas de respiración. Uso de mascarillas probablemente es uno de los puntos quizás más controversiales en el mundo en este momento. Mi recomendación, lo voy a decir desde ahorita, es que debemos seguir utilizando la mascarilla en espacios cerrados y eso incluye los salones de clase. Es la forma de trancar el grifo, ¿ok? Creo que no es momento de dejar de usar la mascarilla en espacios cerrados todavía y posteriormente le voy a explicar por qué debemos hacer eso con una información muy validada, muy importante de un organismo muy respetable como es la Escuela de Salud Pública de Harvard y les voy a explicar por qué eso, pero sí creo que dentro del salón los niños, los jóvenes, los adolescentes deben permanecer con la mascarilla y les voy a explicar con unos algoritmos claramente por qué. En relación a las pruebas, por ejemplo, durante el año pasado y el año anterior, en la mayoría de los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, se hacían pruebas semanales, por ejemplo, en buena parte de algunos colegios y universidades, y esto es una estrategia intensiva que tiene costos importantes, pero que también tuvo resultados muy interesantes. Los resultados en definitiva fueron muy favorecedores porque permitía identificar personas que no tenían síntomas y eran portadores del virus. En este momento que la tendencia de transmisión es baja, pareciera que el costo asociado a hacer pruebas sistemáticas semanalmente no es tan claro como cuando teníamos muchos casos entre la primavera, mayo, junio del año pasado. Entonces, quizás la recomendación en este día no es hacer pruebas sistemáticas semanales, por ejemplo, de antígenos a todos los alumnos, a todos los profesores, sino hacerlas solamente a aquellos sintomáticos. Sí deberíamos tener quizás la precaución de en el momento que los muchachos salen de vacaciones, por ejemplo, vacaciones de diciembre o vacaciones de carnaval o vacaciones de Semana Santa, cuando regresen hacer un énfasis por tratar de identificar a aquellos que puedan tener síntomas que hayan podido contagiarse durante el viaje. Entonces, cuando venimos de vacaciones, sobre todo más de 4 o 5 días, hacer una nueva pesquisa de quienes tienen síntomas y los que tienen síntomas quedarse en su casa. El manejo de los casos
Sigue siendo igual, es decir, la persona que está infectada no debe ir al colegio, se puede conectar por internet o a ver las clases por internet porque corre el riesgo de contagiar a los otros alumnos. Pero lo que se ha flexibilizado un poco es el entorno de la persona infectada. Por ejemplo, los hermanitos del infectado anteriormente se ponían en observación, se hacía lo que llamaba el cohorting o el cohorteo, en el cual esos niños también, los hermanos que no estaban positivos, también estaban aislados. Pero hoy en día se recomienda que esos niños se garantice que tienen el tapaboca y a menos que tengan síntomas, pueden ir a sus clases normales. Estoy hablando de los contactos, no de los casos. Los casos deben quedarse en su casa por el tiempo de aislamiento, que es no menos de 7 días completos desde que iniciaron los síntomas. No importa lo que ustedes hayan oído por ahí, la recomendación en términos de los datos que tenemos de transmisión virológica siguen siendo al menos 7 días. Y otra consideración especial que tiene que ver con los colegios es la consideración en relación a las actividades de alto riesgo. En muchos colegios, liceos, kinder, los niños tienen otras actividades, además de su actividad escolar, y en aquellas actividades sobre todo que son de contacto, actividades deportivas o artísticas que impliquen contacto cercano, por ejemplo, los que juegan basquetbol, los que juegan fútbol americano, los que hacen lucha, los que están muy cerca uno de otro. La recomendación debería seguir siendo que estas actividades, aunque sean al aire libre, pero en particular las que son en espacios cerrados, deben ser con protección con tapaboca. Si la actividad es al aire libre, por ejemplo jugar fútbol, no necesitaría usar tapaboca porque es al aire libre, solamente en los espacios cerrados y donde la concentración de muchachos sea particularmente alta. Entonces, para estas actividades de riesgo, solamente el uso del tapaboca en los espacios cerrados o donde el tipo de actividad es muy cercana uno con otro. Por ejemplo, coros, ¿ok? Los coros, las personas que cantan, cantar es una actividad de media o alto riesgo, sobre todo si se canta en espacios cerrados. Entonces, si tienen actividades de coro o canto, hacerlos al aire libre para que no necesiten la protección. Vamos a hablar un poco de este aspecto y les digo que es controversial porque ustedes ven todavía en Estados Unidos que hay controversia en Canadá, en algunas zonas de Europa sobre el uso o no uso de mascarilla en los colegios, pero les voy a traer algo que acaba de publicar la Escuela de Salud Pública de Harvard. Vamos a ver la próxima imagen. Yo inclusive les voy a poner el link aquí abajo en el chat para que ustedes tengan acceso y hagan su propia calculadora. Es decir, calculen el propio riesgo en función de lo que ustedes ven que ocurre en el colegio de sus hijos. Este es el primer panel de la calculadora de riesgo, inclusive está en español, no necesitan saber inglés porque le ponen al botoncito de español y le explico qué es lo que hace la calculadora y se los voy a explicar con la próxima imagen. La calculadora, una vez que ustedes le dan el link y entran a la página web de la calculadora les va a preguntar en diferentes tipos de preguntas, en diferentes ítems que usted va a manejar con un slider, con un deslizador, un botón que va para la derecha o para la izquierda. Aquí lo van viendo, el primer botón es el tamaño de la habitación o el salón de clase. Usted puede poner las medidas. Yo puse, por ejemplo, para esta simulación, un salón de clase más o menos de 40 muchachos que tiene aproximadamente unas dimensiones de 12 metros por 8 metros y ahí está usted 143 metros, ese que puse yo para hacer un ejemplo teórico, pero usted puede meter salones más grandes o salones más pequeños. En la segunda pregunta le pone el tiempo que los niños van a pasar en el salón de clase. Yo puse 6 horas, que es lo que dura una jornada de clase habitualmente. La tercera pregunta, usted va seleccionando progresivamente, es qué tipo de protección usa, por ejemplo, qué tipo de actividad tiene. Por ejemplo, es actividad académica, están sentados oyendo clase, por ejemplo, o hay algún tipo de actividad física leve, hay actividad física moderada, hay actividad física intensa o no sabe. Todas esas posibilidades usted las va llenando y posteriormente le da a calcular. En términos de reducción de riesgo, la pregunta es, yo lo hice a propósito así, vamos a suponer en este primer ejemplo que todos los niños usan mascarilla, ¿ok? Inclusive tiene la opción, cuando usted pone la opción de más detalle, usted puede colocar qué porcentaje usan, además que mascarilla Face Shield. También puede poner el tipo de mascarilla de tela, mascarilla quirúrgica, N95, mascarilla doble o simplemente no sabe. Todas esas opciones las tiene este simulador. Después viene
el sistema de climatización, como en Venezuela no hay, pues yo puse no hay. ¿Okay? En la mayoría de los sitios no hay sistemas de climatización o no hay aire acondicionado. Y si hay sistemas de limpieza del aire con desinfección ultravioleta, puse que no hay, porque en Venezuela, que yo conozca, casi ninguna escuela lo tiene. Y los hábitos personales, por ejemplo, el lavado de manos, la limpieza de la habitación y el distanciamiento social, que yo puse intermedio porque, digamos, eso mide el número de metros entre un pupitre y otro. Y finalmente, en este caso particular, puse ventilación natural de la habitación, es decir, ventanas abiertas. ¿Okay? Cuando metemos esto, todo el mundo usa tapabocas, se lavan las manos, no hay sistemas de ventilación de alta eficacia, es un salón de clase de aproximadamente 40 muchachos. Cuando le puse calcular, la probabilidad de transmisión es 2% del riesgo de transmisión estimado. ¿Ok? 2%, es bastante bajo porque tenemos mascarillas de tela, no tenemos ahí mascarillas. Si le ponemos N95, la protección es menos del 0.5%. ¿Ok? Esto sería una condición, yo diría, ideal en cualquiera de los colegios de Venezuela. Vamos a hacer un segundo ejemplo, que es la segunda imagen. Y en este segundo ejemplo solamente modifiqué para entender cómo funciona el algoritmo, la utilización de la mascarilla, es decir, no usan mascarilla los niños, ¿ok? Y en vez de tener ventilación abierta, puse ventilación cerrada. Es decir, están cerradas las ventanas y los niños no usan mascarilla y todo lo demás igual. El mismo salón de clase, 40 muchachos, 1.5 metros de distancia entre uno y otro, pasan 6 horas de clase, etcétera, y se lavan las manos. Fíjense, el riesgo sin usar mascarilla aumenta a 13%, de 2% a 13% del riesgo de transmisión. ¿Por qué me parece muy útil el algoritmo? Porque nos permite ya poner un número o cuantificar el riesgo o cada una de las intervenciones que nosotros podemos hacer dentro del salón de clase, que fíjense que no solamente es la mascarilla, es lavarse o no lavarse las manos, es limpiar o no limpiar el salón, es el distanciamiento entre un pupitre y otro, es el tamaño de la habitación, es el tiempo que pasan los niños durante la habitación, es el tipo de mascarilla. Todas esos diferentes tornillos que nosotros podemos apretar o aflojar nos da ya una idea con esta calculadora de riesgo del riesgo de transmisión dentro del salón de clase, que es lo que queremos prevenir. Y como les expliqué al principio de la lámina, todavía hay virus circulante. El hecho de que tengamos poca transmisión no quiere decir que no hay virus. Hay virus todavía. Y es ese goteíto del grifo que todavía queda. Entonces tenemos que apretar el grifo para evitar la transmisión y para disminuir la transmisión. En la medida que nosotros seamos más eficientes disminuyendo la transmisión, en esa misma medida se acercará más rápido el final de la epidemia, el final definitivo de la epidemia cuando no haya ningún caso. Y esto solamente va a pasar, solamente se va a decretar que ya la epidemia fue subsanada cuando pasemos varias semanas, probablemente 7, 8, 9 semanas, que en el mundo entero no haya ningún caso. Todavía tenemos 3.4 millones de casos a la semana en el mundo. Por lo tanto, hay una brecha para el final de la pandemia en términos del número de casos todavía. Bueno, amigos, yo creo que esto les da los tips, las guías o los hilos por dónde podemos apretar o dónde podemos aflojar y qué sería el regreso a clase con una guía segura. Va a estar disponible este documento en el link, los dos links que les voy a poner aquí abajo en nuestro chat en vivo, y ahí lo pueden copiar, lo pueden descargar, lo pueden compartir y lo tienen para ustedes. Tanto la guía del CDC para el manejo de las normas o la ruta para regreso a clase con seguridad, como la simuladora de riesgo en espacios cerrados para utilizarse en cualquier parte o en cualquier condición. Ahí podemos medir según el tipo de tamaño, el número de personas o el tipo de actividad que se hacen dentro de la habitación. Creo que es muy útil, lo vi muy recientemente, hasta salió hace un par de días y lo quiero compartir con ustedes para que lo utilicen y lo puedan compartir con las personas que ustedes piensan que les sea utilidad. Bueno, amigos, con estas guías nos despedimos de ustedes. Seguiremos con los temas de la salud, temas de COVID, también temas de salud general, recordando nuestras redes, @MundoUR, @Julio Castro M, y recordar
que todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche en 99.9 FM Caracas, Marisabel Parga tiene los trailers o los tips de qué es lo que va en cada una de la programación de Mundo UR y los videopodcasts que tiene Mundo UR para ustedes, que no son solamente de salud. Ahí hay cosas de actualidades, variedades, música, cine, historia, y hay muchas cosas interesantes que seguro va a encontrar algo que les guste. Si les gusta, denle la manito que les gusta, compártanlos a través de la flecha, escríbanos a través de aquí dónde están, qué temas les gustarían o algunas preguntas, y nos vemos la próxima semana. Se les quiere mucho y buen regreso a casa. Nos vemos.